Hola, mi nombre es Flor Jazmín Segura Flores, estudiante del octavo semestre de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Piedras Negras. La siguiente presentación corresponde a la asignatura Relaciones Industriales a cargo del doctor Juan Antonio Cerrato Frausto. El tema que a continuación les voy a presentar es evaluación del desempeño del personal y sistema de compensación al empleado. Los subtemas que estaremos viendo en esta presentación son los siguientes. 4.1. Estrategias, técnicas y herramientas para evaluar el desempeño del personal. 4.2. Compensación al empleado. Y 4.3. Clasificación de prestaciones. Evaluación del desempeño de personal y sistema de compensación al empleado. ¿Qué es la evaluación de desempeño? Es una apreciación sistemática de cómo cada persona se desempeña en un puesto y su potencial de desarrollo futuro. Toda evaluación es un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia y las cualidades de una persona. La evaluación de los individuos que desempeñan papeles dentro de una organización se hace aplicando varios procedimientos que se conocen por distintos nombres, como evaluación del desempeño, evaluación de méritos, evaluación de los empleados, informes de avances, evaluación de la eficiencia en las funciones, etc. Algunos de estos nombres son intercambiables. En resumen, la evaluación del desempeño es un concepto dinámico porque las organizaciones siempre evalúan a los empleados formal o informalmente con cierta continuidad. Además, las evaluaciones del desempeño representan una técnica de administración imprescindible dentro de la actividad administrativa. Es un medio que permite detectar problemas en la supervisión del personal y en la integración del empleado a la organización o al puesto que ocupa, así como discordancias, desaprovechamiento de empleados que tienen más potencial que el exigido por el puesto, problemas de motivación, etc. Esto depende de los tipos de problemas identificados. La evaluación de desempeño servirá para definir y desarrollar una política de recursos humanos acorde a las necesidades de la organización. El sistema de compensaciones es el sistema que determina todo lo que un trabajador recibe por su labor en la organización o por pertenecer a ella. Como componentes de un sistema de compensaciones está la compensación directa, que es lo que un trabajador recibe por su labor, y la compensación indirecta es lo que recibe por el solo hecho de pertenecer a la organización. Por ejemplo, el seguro social y otros beneficios que no tienen como contrapartida la prestación de un servicio. Al hablar de compensaciones se incluyen los siguientes términos: salarios, jornales, sueldos, viáticos, beneficios, como pueden ser servicio de comedor, planes de retiro privados, etc. E incentivos, que pueden ser premios, gratificaciones, entre otros. Es decir, todos aquellos pagos en metálico o en especie con que la organización retribuye a quienes en ella trabajan. Un buen sistema de compensaciones permite atraer a buenos candidatos cuando hay procesos de selección de personal, pero también permite retener al personal bueno que tenemos. Para tener un buen sistema de compensaciones se debe de cuidar la equidad. Eso significa a igual esfuerzo, igual retribución. Por otro lado, cuando las organizaciones tienen un mal sistema de compensaciones, atraen en los procesos de selección a personas con baja capacidad. Quien ingresa a la organización aprende su labor y luego se va, generando así un alto nivel de rotación de personal y con ello mayores costos. El siguiente subtema es el 4.1, estrategias, técnicas y herramientas para evaluar el desempeño del personal. La evaluación del desempeño consiste en calificar a un empleado comparando su actuación presente y pasada con las normas establecidas para su desempeño. Así pues, el proceso implica lo siguiente. Inciso A. Establecer las normas de trabajo. Inciso B. Establecer el desempeño real del empleado contra dichas normas. Inciso C.
volver a presentar la información al empleado con el propósito de motivarle para que elimine las deficiencias de su desempeño o bien para que siga mejorando sus evaluaciones. Evaluar el desempeño también supone que se establezcan los estándares respectivos y que se dará al empleado la retroalimentación que lo ayude a eliminar las deficiencias de su desempeño o para mejorarlo, dirigido desde arriba. ¿Por qué evaluar el desempeño? La evaluación del desempeño se realiza por las siguientes razones. En primer término, las evaluaciones proporcionan información para tomar decisiones en cuanto a los ascensos y aumentos de salario. En segundo lugar, ofrecen la posibilidad de que el supervisor y el empleado repasen la conducta laboral. Esto a la vez permite que los dos elaboren un plan para corregir las deficiencias que hayan descubierto, así como para reforzar lo que se está haciendo bien. En tercer lugar, la evaluación forma parte del proceso de planear las carreras, porque ofrece la oportunidad de repasar los planes para la carrera de la persona a la vez de sus virtudes y defectos exhibidos. Y por último, la evaluación ayuda a administrar mejor el desempeño de la organización. ¿Quién debe de hacer la evaluación? Las evaluaciones que hace el jefe inmediato aún son el corazón de la mayoría de los procesos respectivos. Que el jefe haga la evaluación es lo más directo y también tiene sentido porque el jefe debe de estar en la mejor posición para observar y evaluar el desempeño de su subalterno, además de que es responsable del desempeño de éste. No obstante, aunque se usan bastante las calificaciones del jefe, no son la panacea, ni es recomendable que se confíe únicamente en ellas. Por ejemplo, el jefe de un empleado podría no entender o apreciar cómo califican el desempeño del empleado personas como los clientes y colegas que se relacionan con este. También es posible que un jefe inmediato esté predispuesto a favor o en contra del subalterno. Por lo tanto, a veces se usan una o más opciones para obtener los datos de la evaluación. El siguiente punto es por qué medir el desempeño laboral. De la correcta medición del desempeño laboral se extraen ventajas como las siguientes. Detección rápida de carencias. Cuando se constata un descenso en el rendimiento laboral, este puede deberse a carencias formativas o de personal. Una acción rápida puede evitar problemas mayores. Programas de incentivos. El refuerzo positivo contribuye a mejorar la motivación de la plantilla. Un buen sistema de evaluación del desempeño permite a las empresas detectar su mejor talento y recompensarlo. Información más precisa para la resolución de problemas. Cuando las empresas atraviesan ciertas turbulencias, resulta prioritario examinar todos los parámetros que intervienen en su actividad. Tal vez la raíz del problema no está en el rendimiento laboral, sino en otras cuestiones. Seguimiento más exhaustivo de la plantilla. Aquí es importante resolver estos cuestionamientos. ¿Están incorrectamente definidas las funciones de cada puesto? ¿Se está transmitiendo la información a los empleados de manera deficiente? ¿Existen problemas personales que afectan el rendimiento? ¿La caída de la productividad se debe a un empeoramiento de la motivación? El software de evaluación del desempeño deberá dar respuesta a estas cuestiones. ¿Cómo funciona un sistema de evaluación del desempeño? Un sistema de evaluación del desempeño compila los principales métodos para el análisis de rendimiento laboral y permite a las empresas escoger el que mejor se adapte a su situación. La información generada se muestra de manera concisa y clara, de manera que resulte fácil generar métricas y estadísticas. El sistema permite la asignación de evaluaciones específicas para cada perfil profesional y adapta igualmente las respuestas posibles a los criterios de calificación. También puede planificarse fases como la elección de los responsables de la evaluación, la regularidad de la misma, la modificación de los criterios, la segmentación de los resultados y finalmente su difusión entre los responsables competentes.
Ventajas de utilizar un sistema de evaluación del desempeño. La implementación de un sistema de evaluación de desempeño agiliza notablemente el trabajo del Departamento de Recursos Humanos. De hecho, este es el principal aliciente de su uso en las empresas. En cualquier caso, las ventajas para la compañía, los responsables de la evaluación y, como no, los propios empleados evaluados van mucho más allá. Feedback más completo en el sistema de evaluación del desempeño. Un sistema de evaluación de desempeño arroja resultados muy amplios sobre el rendimiento de cada empleado. Estos pueden compilarse en un único documento para disponer de un feedback más completo y que ayude a los trabajadores a comprender dónde están fallando y cómo pueden mejorar ese apartado. Mejora de la organización interna con un sistema de evaluación del desempeño. La detección de carencias y fortalezas, a las que ya se ha aludido, facilita la reorganización interna de las empresas. De esta manera se distribuye el talento de manera más lógica para aprovechar al máximo las capacidades de cada empleado. Ahorro de tiempo y mejora de la eficiencia. Existen muchas metodologías válidas para medir el desempeño, pero implementarlas todas requiere de una gran cantidad de tiempo y recursos humanos. El sistema de evaluación agiliza el trabajo de los principales métodos analíticos y garantiza resultados fiables en todos los casos. Definiciones de trayectorias profesionales. ¿Qué empresa no querría retener el talento? ¿Qué empleado no desearía ver recompensada su dedicación a una compañía durante mucho tiempo? Un sistema de evaluación de desempeño ayuda a definir mejor las trayectorias profesionales y genera métricas sobre la evaluación de rendimiento laboral de un trabajador en la empresa. Así es más fácil incentivar a los mejores profesionales. Es una ventaja tanto para las empresas como para los empleados. ¿Qué pedirle a un sistema de evaluación del desempeño? Dadas las características de la evaluación del desempeño y la trascendencia de los resultados generados por la misma, la principal exigencia que cabe hacer en un sistema digital es que sea fiable. Así, los sistemas de evaluación deberían ser capaces de permitir la inclusión de técnicas cualitativas y cuantitativas. Ya hemos aludido a la importancia de combinar diferentes métodos para la evaluación. Un buen sistema debería de ser capaz de incluir técnicas cualitativas y cuantitativas para dibujar una imagen lo más cercana posible al rendimiento real del trabajador. Las técnicas cualitativas ofrecen la interacción entre los empleados y los evaluadores, permitiendo la obtención de información más detallada sobre la situación del empleado en la empresa. Los métodos cuantitativos se ocupan fundamentalmente de obtener respuestas estandarizadas para diferentes modelos de encuestas. Evidentemente, ambas metodologías resultan complementarias y conviene hacer uso de las dos para disponer de todos los datos relevantes. Un buen sistema de evaluación del desempeño ha de cumplir la ley. El tratamiento de datos personales y o profesionales está contemplado por diferentes normativas, siendo el Reglamento General de Protección de Datos el más amplio y exigente al respecto. El sistema de evaluación debe facilitar el cumplimiento de la legislación pertinente, razón por la cual conviene servirse únicamente de programas que permitan su actualización periódica. Evitar el sesgo en la evaluación del propio sistema de evaluación del desempeño. La menor participación del factor humano en la evaluación puede reducir las subjetividades en el proceso, pero los sistemas deben de estar a salvo de otro tipo de sesgos. Por ello, el programa debe de estar abierto a la introducción de criterios distintos en función de los trabajadores que se vayan a evaluar. Al mismo tiempo, los resultados deben de ser lo suficientemente claros como para reducir todavía más el riesgo de ponderar erróneamente el desempeño. ¿Cómo implementar un sistema de evaluación de desempeño con éxito? La implementación del sistema de evaluación del desempeño comprende dos grandes fases: la activación del programa propiamente dicho
y la comunicación preceptiva a los interesados. En el primer caso, conviene seguir las instrucciones del desarrollador del programa y asegurarse previamente de su compatibilidad con el resto del sistema de gestión de recursos humanos. Por lo que respecta a la segunda cuestión, para ahorrarse tensiones y confusiones, siempre resulta útil seguir los siguientes pasos. Presentación positiva y transparente. Si el sistema mejora la manera en que venía realizando la evaluación del desempeño en la empresa, conviene poner en valor este aspecto. Al mismo tiempo, los trabajadores deben de ser informados sobre cómo funciona el software y cómo se desarrollará en adelante su evaluación. Coherencia y ejemplo. Una técnica útil para neutralizar los posibles rumores negativos es la de implementar un sistema en las capas superiores de la empresa en primer lugar. También es importante que los criterios de evaluación encajen con los valores y la filosofía que la empresa abandera. Subtema 4.2. Compensación al empleado. Un sistema de compensación conforma la infraestructura económica sobre la cual se administran los recursos humanos, a la vez que permite satisfacer una serie de necesidades tendientes a optimizar el rendimiento de la empresa. El éxito de un sistema de compensación no se basa en pagar los mejores sueldos dentro de un segmento del mercado, sino en establecer un equilibrio entre los conceptos que integran el sistema, es decir, entre sueldos, incentivos y prestaciones. La importancia de la compensación para el trabajador. Para la mayoría de las personas, el pago tiene un efecto directo en su nivel de vida, en sus estatus dentro de la comunidad y, desde luego, en su grupo de trabajo. Cualquier diferencia en el pago a un trabajador afecta psicológicamente las posiciones de poder y autoridad en una empresa. Los empleados son muy sensibles ante esto. Si en la empresa hay un sistema objetivo y claro para determinar el valor de un puesto de trabajo y su desempeño, y cada persona sabe cómo se llega a esa determinación, es menos probable que los empleados se sientan víctimas de una inequidad en el pago. La motivación. Una de las partes más importantes de todos los procesos que se llevan a cabo dentro de las organizaciones, ya sea que se dediquen a la producción de bienes o de servicios, es el recurso humano, pues son los empleados quienes determinan que el proceso concluya de manera satisfactoria o no. El recurso humano es una fuente de ventajas competitivas para las organizaciones, ya que tener empleados motivados, comprometidos y capacitados es una condición de suma importancia para el éxito de la organización. Una de las formas en que se logra la motivación en los trabajadores es a través de incentivos económicos. Cuando el individuo ve la oportunidad de lograr lo que para él es importante para satisfacer sus necesidades, se ve atraído por dicha oportunidad. Teorías de la compensación. A continuación, analizaremos diferentes teorías del comportamiento y cómo intentan explicar el fenómeno del pago como elemento motivador. Teoría del intercambio. Intercambio se refiere a la recompensa que el empleado recibe a cambio de sus contribuciones de tiempo, esfuerzo y habilidades. Por ello, la buena voluntad del empleado de hacer tales contribuciones depende de la forma en que percibe su contribución en relación con la recompensa que recibe. El valor del intercambio de una mercancía. El valor de un producto es el tiempo de trabajo materializado en él. El problema, entonces, consiste en determinar lo que constituye el valor del trabajo. Teoría de la equidad. Se define como una proporción entre lo que el individuo aporta al trabajo y la recompensa que recibe a cambio, en comparación con las que reciben otros por sus aportaciones semejantes. Según la teoría de la equidad, las personas se sienten motivadas cuando experimentan satisfacción con lo que perciben en proporción con el esfuerzo que realizan.
En el lugar de trabajo, la recompensa por un esfuerzo se traduce en dinero. La teoría de la equidad es una teoría de motivación laboral que destaca la función que desempeñan las ideas del individuo con respecto a la equidad o la justicia de las recompensas y los castigos en su desempeño y satisfacción. Procesos de comparación social. En 2 estudios se encontró que los individuos comparan sus salarios no tan solo con los de otras personas de la misma organización, sino también con los de quienes no son miembros de la organización. Una solución teórica común ha sido tratar los sentimientos de desigualdad o injusticia como una respuesta a las discrepancias que se perciben entre las relaciones de recompensa, así como entre los insumos o inversiones de los individuos. De esta forma, por medio de un sencillo sistema consistente en tan solo 2 personas, los niveles adecuados y equitativos de recompensa de cada una se predicen como independientes de 4 series de variables. Estas variables son el nivel de recompensa recibido por el otro, el grado en que el otro posee atributos que sean insumos potenciales o inversiones, el grado en el que el individuo posee los mismos atributos, las reglas empleadas por el individuo para traducir las diferencias en atributos poseídos y en un diferencial de recompensa adecuado. Se predice que el grado de desigualdad que sufre la persona y su actitud hacia el sistema de recompensas son a la vez función de cada una de estas variables y de su propio nivel de recompensa. Conducta del individuo ante la percepción de inequidad. Una explicación completa del papel que desempeñan las comparaciones sociales para determinar las conductas de los individuos hacia su trabajo debe de analizar 3 aspectos. El primero es cómo se eligen las comparaciones. El segundo, en qué forma se combina la información acerca de uno mismo y de otros para emitir juicios de justicia o equidad de cualquier diferencia en recompensas. Y el tercero es el mecanismo por el medio del cual se reducirá o eliminará la desigualdad o la injusticia. Aportaciones del condicionamiento operante. Esta teoría difiere de otras de las compensaciones en que considera que la mayoría de las conductas están determinadas ambientalmente y no en función de los procesos cognitivos y motivacionales interiores del organismo. El factor fundamental para el control del comportamiento es el reforzamiento. Teoría de la expectativa. El concepto parte de los trabajos de Lewin y Tolman. Expectativa es la valoración subjetiva de la posibilidad de alcanzar un objetivo particular. Brown propone que la motivación es un producto de la valencia o el valor que el individuo pone en los resultados posibles de sus acciones, así como en la expectativa de que se cumplan sus metas. Por su parte, la teoría de la expectativa X-valor, desarrollada por Victor Brown, parte del concepto expectativa, que es un sinónimo de la expectativa de resultado, en tanto que se define como la creencia de que una conducta específica dará un resultado en particular. El dinero como incentivo. Sin duda alguna, el dinero satisface necesidades, pero en todo y eso, valerse de él para hacer que la gente trabaje más es una tarea compleja. En primer lugar, porque no se dispone de dinero en cantidades ilimitadas. Un principio de la economía indica que los recursos siempre serán menores a las necesidades. Es probable que en esta área la investigación sea menos sólida que en cualquier otro campo relacionado con el desempeño del trabajador. Sorprendentemente, sabemos muy poco sobre cómo el dinero interactúa en otros factores o cómo actúa en forma individual, afectando la conducta del trabajador. Abunda la especulación y las modas de compensaciones.
Hay gran escasez de estudios de investigación encausados a responder preguntas fundamentales sobre el papel que desempeña el dinero en la motivación humana. El dinero como reforzador. El dinero es un reforzador universal, probablemente uno de los pocos que tiene ese carácter de universalidad. Con él se adquieren diversos tipos de refuerzos. También se puede acumular previendo necesidades futuras usando para producir más dinero. La gente no trabaja por el dinero en sí mismo, que es un papel sin valor intrínseco. Trabaja porque el dinero es un medio para obtener cosas. Ahora pasemos a la evaluación de puestos. La evaluación de puestos permite determinar el valor relativo de cada puesto, según su importancia y contribución a los intereses de la organización. En este proceso se consideran diferentes factores que dependen de la metodología utilizada, como por ejemplo responsabilidades, habilidades requeridas, de tipo de esfuerzo, demandas exigidas, etc. ¿Por qué hacer una evaluación de puestos en una organización? Al realizar evaluaciones de puestos, empresas y colaboradores resultan beneficiados de diferentes maneras, ya que permitirán, en primer lugar, generar y mantener la equidad interna. Esto es que las organizaciones usualmente determinan el valor y niveles de sus puestos para poder asignar sueldos y beneficios de manera equitativa. Cuando las organizaciones logran comunicar correctamente la importancia, responsabilidades y funciones de su puesto a los colaboradores, percibirán que su sueldo es justo. También impactar positivamente en el clima laboral. Si los colaboradores perciben que el sueldo es justo, se evitarán conflictos y contribuirá a la satisfacción laboral. Conocer la competitividad salarial. Algunos métodos de evaluación de puestos permiten comparar sueldos y beneficios de una empresa con los otorgados por otra, brindando la posibilidad de conocer el nivel de competitividad salarial de las organizaciones. Planear costos. Contar con una estructura salarial consiste en una política equitativa de salarios, permite a las organizaciones planear sus presupuestos de manera más eficaz y confiable. Métodos más utilizados para la evaluación de puestos. En la actualidad existen 4 métodos básicos para la evaluación de puestos que se agrupan en 2 categorías. La primera categoría son los métodos no cuantitativos y sus métodos son rankings o comparación de puestos y graduación o clasificación de puestos. La siguiente categoría son los métodos cuantitativos y los métodos son por puntos y comparación de factores. La diferencia básica entre estos dos métodos radica en que en los métodos no cuantitativos, un puesto se compara en conjunto con otros puestos dentro de una organización, mientras que en el caso de los métodos cuantitativos, se analizan los factores clave de un puesto y se miden, permitiendo comparar los puestos de una organización con otra. Estructura de sueldos. Recordemos que una estructura de remuneración consiste en la unión de varias herramientas que conducen a fijar salarios adecuados para el trabajador con base en las necesidades de cada organización. Definición, objetivo e importancia. Desarrollar una estructura salarial en una organización conlleva un beneficio incalculable. Crea, entre otras ventajas, un ambiente laboral en un esquema de igualdad, justicia, respeto y confianza. Algunos objetivos de establecer una estructura salarial son los siguientes. Atraer y retener al mejor capital humano. Pagar al trabajador de acuerdo con las actividades desarrolladas, es decir, a trabajo igual, salario igual. Establecer lineamientos para una remuneración total. Establecer un método de acuerdo con las características de la organización que permitan evaluar los puestos. Desarrollar un tabulador de salarios que determine los diferentes niveles salariales de la organización y facilite que un trabajador pueda subir de nivel. Desarrollar políticas salariales sobre las cuales se deba establecer el salario íntegro de un trabajador y que guíen algunas decisiones salariales.
Establecer sueldos capaces de desarrollar ventajas competitivas. Desarrollar estructuras de salarios para negociar con los contratos colectivos. Crear un ambiente de equidad y justicia entre los trabajadores y la misma organización. Y compensar y motivar al trabajador para lograr un desempeño eficaz y eficiente. Elementos que la conforman. Para poder determinar una estructura salarial íntegra, es necesario que esté determinada por ciertos elementos. Cada uno de ellos cumple una función exclusiva y en conjunto logran un buen sistema de remuneración. A continuación se mencionan cuáles son estos elementos. Como número 1 tenemos la evaluación de puestos. Es un sistema metodológico que lleva a puntualizar la importancia de cada puesto en relación con los demás puestos dentro de la organización, asignándole un valor cuantitativo y cualitativo. Número 2, política salarial. Otro elemento de una estructura salarial son las políticas salariales, que representan el conjunto de principios y directrices que reflejan la orientación y la filosofía de la organización con respecto a los asuntos de remuneración de sus colaboradores. Número 3, encuesta salarial. Es un elemento que no podemos dejar a un lado si queremos tener sueldos competitivos dentro de nuestra estructura salarial. Número 4, curva salarial. La importancia de una curva salarial es que conduce a tomar decisiones e interpreta los resultados para definir si existe equidad salarial y competitividad y, lo más importante, ayuda a conocer los puestos que en algún momento determinado se encuentren sobrevaluados o, en su caso, subvaluados. Número 5. Tabulador. Es quizás el elemento final, pues concentra el resultado de todos los elementos de una estructura salarial. Un tabulador es una herramienta donde están establecidas los diferentes rangos y aptitudes salariales de los puestos de la organización, hecho a través de estudios internos y externos para una buena remuneración. Tipos de estructura salarial. Existen diferentes tipos de estructuras salariales. Algunas pueden ser muy rígidas, otras flexibles, unas sencillas, otras complejas, o muy competitivas y bien estructuradas, o simplemente muy pobres que nada más ofrecen un sueldo fijo. Su definición dependerá de lo que la organización quiere ser. Determinación de la estructura salarial acorde a las necesidades de la organización. Para determinar una estructura de salarios, primero debemos asignar un valor a cada uno de los puestos, para lo cual utilizaremos un método de evaluación de puestos en correspondencia con las necesidades de la organización. Lo anterior permitirá llegar a una equidad interna entre los diferentes puestos. Subtema 4.3. Clasificación de prestaciones. Definir y clasificar las prestaciones no es una tarea fácil, ya que ni la misma Ley Federal de Trabajo precisa claramente este concepto. Por lo tanto, más que interpretar una definición rigurosa del concepto, hay que buscar una que sirva para plantearlo y clasificarlo. Las prestaciones pueden clasificarse de diferentes maneras. A continuación, algunas de ellas. Pensiones y seguros. Posiblemente las prestaciones más onerosas sean las pensiones por jubilación que instituciones del sector público y privado ofrecen a sus empleados, pues representan un costo fijo otorgado a aquellas personas que han trabajado un determinado número de años y han cumplido una edad determinada. Por ejemplo, los seguros de vida o seguros de gastos médicos. El siguiente son los legales. En esta categoría se agrupan todas las prestaciones o beneficios que ha de gozar el trabajador al ser contratado por el patrón. En el caso de los días de vacaciones, la prima vacacional, la prima dominical, los días feriados y otros privilegios que la ley establece. El siguiente es la vivienda. Una prestación importante es el acceso a obtener una vivienda confortable y decorosa para los trabajadores. Es poco frecuente encontrar empresas que otorguen este beneficio por su cuenta, pues
su costo es muy elevado. Por ejemplo, el Infonavit. El siguiente, la seguridad social. Estas instituciones se financian con la cooperación o aportación de los trabajadores, patrones y en ocasiones del Estado. En ella comprenden problemas que enfrentan la seguridad social, pensiones por incapacidad, costos por incapacidad, accidente o enfermedad en el trabajo. El siguiente son otras prestaciones o beneficios marginales. Prestaciones no incluidas en otros grupos, pero de relativa importancia por su costo y el beneficio que prestan a los trabajadores, son los descansos obligatorios durante la jornada de trabajo, los periodos para tomar alimentos, el tiempo de adaptación al puesto, el tiempo para capacitación y adiestramiento, así como otras que los contratos colectivos e individuales impongan al patrón. En ella comprenden servicios al personal, guarderías infantiles, cajas de ahorro, servicios médicos y de enfermería, asesorías, preparación para el retiro, edad para jubilarse, retiro anticipado, sistemas de pensión por jubilación, problemas de capitalización, transferencias de fondos, formación de fondos independientes. El siguiente es el personal expatriado. En ella comprenden los tipos de expatriados y los sueldos base. Por mi parte esto ha sido todo. Espero que la información les sea de utilidad. Muchísimas gracias por su atención.